Y estamos ahora con invitada aquí en el estudio Henry Loyola. Nos visita Valentina Viego, que es economista, docente investigadora de la Universidad Nacional del Sur y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Bueno, en este caso a propósito de un informe, una investigación descriptiva que hace un relevamiento sobre las actividades económicas del sudoeste de la provincia y bueno, con un corte particular que tiene que ver con el enfoque sobre los trabajos calificados. Contanos un poco cómo surge la tarea en principio. bien, esto forma parte de un proyecto en el que participamos investigadoras, investigadores también de otras zonas del país. Ujú. Bahía Blanca es uno de los puntos, pero también está Salta, Santa Fe, Comahue, Buenos Aires, Entre Ríos. Son 6 regiones en total. Y el proyecto responde a una convocatoria que se hizo en el año 2022, principios del 2023, Ujú. para estudiar el vínculo entre la formación que tiene la fuerza de trabajo, digamos, los trabajadores, las personas que están en edad de trabajar, y lo que se pide, lo que piden los Ujú. empleadores, para ver si hay áreas de acople, digamos, o de desacople. Y entonces la primer parte de ese proyecto, este proyecto se comunicó la aprobación hacia fin de año pasado Ujú. y a principio de año empezamos a trabajar porque mandaron los primeros fondos. Y ahí tenemos la primer parte del resultado, o sea, que es el diagnóstico, es bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en cada región? ¿Cuáles son las actividades productivas que generan empleo calificado? No nos dedicamos al trabajo no calificado. Por ejemplo, ¿qué queda en el camino? Por ejemplo, comercio y servicios tipo reparto, que Ujú. ahora ha crecido el empleo en esos sectores, pero el reparto de mercaderías o el transporte de personas en vehículos como Ujú. Uber o como Claro. cualquier plataforma, esos quedaron afuera. Lo cual implica en Bahía que hay una consideración importante respecto de lo que es la actividad, ¿no? Porque Sí, comercio con, sí, bueno, con docencia o la sí. actividad educativa es Sí, parte bueno, educación es un sector que sí es que sí es calificado calificado. porque requiere un Sí. título Ujú. o si no lo requiere, por lo menos en vías de tener Ujú. un título, o sea que ese sí es un sector calificado, pero ahí no hay mucha pregunta Claro. porque, digamos, es básicamente mirar la reglamentación y ver Ujú. cómo se están cubriendo, Claro. pero no hay, digamos, sí hay un registro muy concreto para... Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en el resto de los sectores? Ujú. Entonces, bueno, hicimos una especie de, no relevamiento, porque los fondos disponibles no alcanzaron para eso, pero sí un relevamiento documental Ujú. o con notas, digamos, notas periodísticas, notas que salían en medios. Fuimos recabando eso y además documentos y estudios previos que sí señalaban cuáles son los sectores más importantes. Entonces clasificamos a los sectores que generan empleo en 3 grandes. Ujú. Uno son los tradicionales ligados a la agroindustria y al polo petroquímico acá, pero también en la región a la agroindustria. Y en la región tenemos 2 actividades muy peculiares que son la producción de calzado Ujú. y la producción de cartón. Son actividades diferentes, digamos, distintas de la tradición que tiene la región, pero sí son importantes porque generaron, sobre todo en la década Claro. del 70, no, 70 no porque no estaba, en los 80 generaron mucho empleo, en los 90 empezaron a declinar, tuvieron un repunte hace unos años atrás, en el 2008-2009, y otra vez ahora está en una fase como de resistencia, Ujú. llamémosle. Pero esos serían los sectores tradicionales. Luego están los sectores que han crecido en el último tiempo, ligados a energía, básicamente la instalación de molinos eólicos con el programa Renovar. Y una tercer parte, un tercer grupo de actividades que nosotros llamamos estratégicas, no tanto porque generen mucho empleo Ujú. o porque ha crecido el empleo, sino porque han recibido algún tipo de fomento, Ajá. apoyo, impulso a través de programas, algún tipo de política, plan que los ha tratado de impulsar. Entonces serían los 3 grandes sectores. Ujú. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir sobre eso? Lo que sí observamos es que en toda la región, Bahía Blanca en particular se ve con más notoriedad, ha caído el contenido de calificación a lo largo del tiempo. Ajá. Nosotros decimos, las calificaciones se pueden adquirir
por dos grandes vías, o por la educación, por Sí. estudiar, tomar cursos, o por la experiencia, aprender haciendo, ¿no? Eh, en general, la mayor parte de las actividades que tenían lugar, que tenían asiento en Bahía Blanca y en la región históricamente, han tenido ese tipo de calificación, esta última, digamos, básicamente por la experiencia, pero eran trabajos que eran muy calificados, personas, no sé, soldadores, algo de La montaje. metalúrgica, ¿no? Digamos que es uno de los sectores que Claro, mencionan. exactamente, la metalmecánica. Ujú. Esos, uno podría decir, bueno, pero también hay que estudiar. Sí, sí, por supuesto, pero acá en Bahía Blanca había una gran tradición del sector metalmecánico, Claro. estaba bastante desarrollado básicamente por la construcción de silos o maquinarias para el agro, estaba muy ligado a la fabricación de elementos para el agro, Ujú. rectificación de motores, por ejemplo. Ese era un sector importante. En la actualidad ese sector está muy contraído, estamos hablando de talleres de 5 o 6 personas, o Claro. sea, está muy reducido y además muchos menos talleres. Incluso los sectores que te decía antes de producción de calzado y de cartón, el de papel y cartón, en la región también están muy reducidos. Y eso básicamente ha sido efecto de dos fenómenos que se dieron en forma combinada. Por un lado, la incorporación de tecnología mecanizada y robotizada fuera del país, digamos, en industrias que no tenemos acá. Claro. Y eso ha hecho que estas industrias que no se pudieron mecanizar al mismo ritmo porque se necesita una escala grande para poder incorporar tecnología de frontera, esas industrias, esas actividades se contraen como consecuencia de que no pueden competir con esas otras que están afuera y que incorporan tecnología porque tienen mayor escala. Entonces, estamos en un proceso de declive de la absorción de trabajo calificado. Han aparecido nuevas actividades que requieren trabajo calificado, como por ejemplo la informática, el Sí. sector de software, pero no llegan a tener el mismo tamaño, el mismo volumen, la misma envergadura que la que tenían antes los sectores más tradicionales. Bueno, además porque es un sector más difícil de estudiar, ¿no? Porque Claro. no está visible, digamos, no los vemos tampoco. Ujú. Pero también está sujeto a una alta competencia. Los programadores y los que desarrollan software, primero que tienen un trabajo relativamente más precario porque no hay una relación de dependencia, trabajan en forma freelance. Segundo, porque compiten. La intervención global ahí, digamos, ¿no? Totalmente, o sea, no es solamente en el in situ en el lugar, compiten con programadores de India, de todos Claro. lados, ¿no? Entonces, es un sector, digamos, calificado, pero vulnerable, o sea, muy vulnerable a los vaivenes. ¿Y ahí qué tipo de fomentos hay hoy, por ejemplo? ¿O no los hay? Bueno, estuvo la ley vigente que la aprobó el gobierno de Macri, es la ley de Economía del conocimiento, de alguna la de esas. economía del conocimiento. Ujú. Sí, ahí tiene un impulso relativamente importante. Y en relación con la oferta, por ejemplo, que están brindando, acá es la Universidad Nacional del Sur o cualquiera de las otras, de los espacios formativos de la ciudad. Sí, sí. La pregunta, eso es una incógnita, que todavía no la podemos responder, por lo menos nos falta evidencia para responderla. La hipótesis es que en general el sistema universitario está generando algún tipo de desprendimiento en esos sectores, pero la verdad es que no lo sabemos, porque en esos sectores también hay mucho autodidacta. Claro. Sí, o lo que nos han contado en su momento también de estudiantes que van dejando la carrera a la vez que consiguen el empleo muy rápido, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho está ocurriendo eso, que no se puede retener a los estudiantes hasta el final porque consiguen empleo rápido. También es cierto que es un sector, como te decía antes, vulnerable porque hoy la inteligencia artificial está supliendo parte de esas habilidades de Claro. programación. Las empresas tecnológicas el año pasado y el otro año despidieron gran cantidad de programadores, básicamente porque los han sustituido parcialmente con inteligencia Y artificial. ahí no está claro el panorama. Digamos, vos te embarcás en una carrera que no sabes si para lo que te estás formando va a seguir existiendo como fuente de laburo. Exacto, sí. Es un sector que está, digamos, muy expuesto a eso. ¿Y eso ha impactado en otros rubros, por ejemplo, o en otras funciones? ¿Encuentran que haya trabajos que hoy están perdiéndose por la implementación de este tipo de tecnologías?
Por inteligencia artificial, lo único que tengo, digamos, con cierta documentación, porque es algo muy incipiente, ¿no? Sí, claro. O sea, no se puede afirmar nada definitivo, es en el sector de informática. Ujú, De todas formas, la robotización, que no es solamente inteligencia claro. artificial, sino que es la incorporación digamos, la sustitución de procesos que antes se hacían en forma mecánica o a fuerza manual, ahora se hacen por fuerza robótica. Ujú. En eso sí ha habido progresos, ya te digo, no se ven necesariamente en Argentina, sino que ocurren afuera y nosotros lo que tenemos es la consecuencia de eso. Claro. Ha ocurrido en el sector automotriz y en el sector acá metalmecánico que digamos, fabricaba en su momento implementos para el agro, ahora no puede competir porque compite con importaciones que tienen alto contenido tecnológico en ese sentido. Ujú. Bueno, mencionabas el caso particular de cartón y de calzado, lo que es calzado, que es Gatic, Sí, básicamente, es Suárez y Pigüé, sí. digamos, con la historia también ahí en el vaivén que vos hiciste previamente, imagínate, las privatizaciones, ¿no? Bueno, el caso de Pigüé con una experiencia cooperativa, que por lo que Sí, veía ahí, hoy está empleando a más gente que lo que empleaba la propia Gatic. sí, sí. En ese caso están teniendo, digamos, cierto éxito porque están sobreviviendo, bueno, trabajando en parte a Fazón, pero Ujú. también con algún tipo de productos propios, pero bueno, resistiendo, ¿no? Es un sector que no se puede equiparar con las Claro. grandes empresas Ujú. productoras de zapatillas, o de medias, pero bueno, es un sector que está, en este momento está ahí, está Ujú. resistiendo. Y el cartón, que es Torkins, Torkins y Suárez. y Suárez En también Suárez tenés ahí, también, sí. que van con el mismo proceso de la competencia por fuera. Y Claro. después, en otros pueblos o municipios, ¿qué destacan? Por ejemplo, hay parte que está vinculado al turismo, ¿no? Sí, hay una parte vinculada al turismo, toda el área de la comarca serrana. Después hay algunos emprendimientos en producciones intensivas, tipo Ujú. la trufera, Eso es zona de Espartillar, en por la ahí, zona ¿no? de Espartillar. Ujú, La ruta del queso, están ujú, haciendo quesos artesanales, saborizados. También hay bastantes emprendimientos en ese sector. Lácteos, están produciendo dulce de leche artesanal. ujú. Y después también una rama metalmecánica que quedó, todavía sobrevive en la zona de Regueira. Ujú. Y también otro establecimiento de cierto tamaño que hace inseminación artificial, o Ajá. sea que digamos, utiliza conocimiento, ¿no? Es Ujú. intensivo en conocimiento. Lo que pasa es que, claro, tiene, en términos de empleo calificado, trabajan, creo que son 12 o 13 personas, pero calificadas son 3 o 4 los que Ujú. están en el laboratorio. O sea, es un sector reducido en términos de tamaño. Sí, bueno, y aquí yendo un poco más a lo tradicional, lo que hace petroquímica y puerto en este contexto también de debate de la no instalación de la planta que va para Río Negro, ahí hoy el relevamiento actualizado en cuanto a fuentes de trabajo y características también del empleo, ¿qué puedes decir? Bueno, ahí queda petroquímica y las empresas vinculadas a servicios de Ujú, petroquímica que utilizan mano de obra calificada básicamente en montaje y supervisión, ujú, técnicos que supervisan, digamos, sensores de caños o, bueno, yo de ingeniería no sé, pero te repito así palabras sueltas, son básicamente técnicos, es un perfil ujú, técnico. Y el otro gran sector es el ligado al agro, que es frigoríficos y molienda y aceitero, ¿no? ujú. Ese es un sector calificado, pero no calificado en forma técnica, sino calificado por la experiencia. Ajá. Eso es básicamente los grandes perfiles de ocupación calificada en términos digamos, que están asentados en la región. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, en torno a la discusión de la planta, de Vaca Muerta, incluso las autoridades de la universidad han estado yendo a Vaca Muerta y además ha habido una actualización ahí de la formación, de la oferta académica y demás, pensando en ese tipo de trabajos. Eh, Mira, es difícil establecerlo porque este tipo de plantas tienen mucha inversión. Ujú, De hecho, bueno, la planta que se proyectaba acá o que se proyecta en Punta Colorado, que se proyecta en Chile, ujú. porque ya Ya ahora, cada vez más lejos va quedando, sí, ¿no? eh, mm,
era una planta relativamente grande para lo que uno ve el grupo de plantas de GNL. O sea, estaba pensada una planta del estrato, digamos, de tamaño grande. Sin embargo, eh, es grande en capacidad de producción, pero no lo es tanto en términos del empleo que genera. Pasa lo mismo con la petroquímica acá. La petroquímica se ha expandido en los últimos años y el empleo directo siguen siendo 1.000 personas, 1.100 personas, 1.200. No se expande necesariamente en términos de empleo, a pesar de que la producción se expande. Básicamente porque son empresas de proceso continuo. Claro. ¿No? Con la planta de GNL pasa algo similar. O sea, son proyectos que implican gran movilización de la mano de obra en la construcción, pero no tanto en la operación. Y lo mismo pasa con los molinos eólicos. Movilizaron bastante mano de obra en la construcción. Probablemente también lo genere la expansión de Oldelval en el transporte Rosales. en Rosales. Eso de hidrocarburos. Claro, que ahí tiene un proyecto de expansión, armar un tanque más. Bueno, tuvieron el tropezón de la monoboya, ¿no? En enero, y eso quedó un poco, digamos, en stand-by, pero tienen un proyecto de expansión. Probablemente ese proyecto de expansión genere contratación de mano de obra bastante en volumen y con cierto nivel de calificación, porque se requieren personas especializadas en montaje, o sea que hay algo de mano de obra calificada, pero eso es temporal, o sea, es lo que ocupa el proyecto de expansión. Después, la operación es relativamente menor. Y esa mano de obra, por ejemplo, es mano de obra local, es mano de obra que viene, digo, base a lo que ya ha ocurrido, no sé, y tal vez saliéndonos un poco de esta investigación puntual, ¿está disponible aquí en Bahía Blanca o es gente que viene específicamente a laburar y después se va? Mira, eso lo vamos a ver en la segunda parte, en el segundo capítulo del proyecto. Nuestra idea es ver si hay dificultades en las empresas de conseguir esos perfiles o no, o los tienen que traer de afuera. En principio, por experiencias pasadas, ha sido un poco y un poco. O sea, en parte se ha cubierto con mano de obra local, pero también ha habido contrataciones de empresas de afuera que tercerizan determinadas partes del proceso de construcción, lo traen de afuera y se va, viene la cuadrilla y se va. La proporción de eso no está muy registrada, porque no es algo que... Pero bueno, vamos hacia eso. Nuestra idea es tratar de ver en qué medida con la fuerza de trabajo de acá se cumplen o se completan esas tareas y cuáles no y por qué, digamos. ¿Dónde está el problema? Están escuchando a Valentina Viego, investigadora de la Universidad Nacional del Sur y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, a propósito de este reglamento sobre los trabajos en el sudoeste bonaerense. Hacen una especial mención al tema gastronómica aquí en Bahía, ¿no? Sí, porque bueno, el sector gastronómico ha tenido una expansión en todo el país, o sea, no es algo puntualmente de Bahía Blanca, en todo el país se han abierto desde el 2020, o sea, desde la finalización de la pandemia, se han abierto muchas cafeterías, muchos lugares nuevos para comer. Es un sector que tiene alta rotación. Abre mucho, pero también cierra mucho. Claro. Tiene mucha rotación. Pero, digamos, en los últimos años ha habido un neto positivo. En Bahía Blanca contabilizamos más de 40. Y bueno, pensando que gran parte de esos ocupan como mínimo 7 personas. Se abre un turno, son 7 personas entre, bueno, personal de cocina, bachero, ¿no? Limpieza, atención al público, caja, etcétera. Más o menos es un plantel de 7 por cada turno. E incluso los bares o las cafeterías suelen tener más de un turno porque tienen horario extendido. Entonces, es una creación de empleo significativa desde el punto de vista del volumen y es un área de inserción de empleo joven, ¿no? Claro. Entonces, es una oportunidad laboral para jóvenes, pero la contrapartida es que tienen bajos niveles salariales y alto nivel de informalidad. Entonces, la propia rotación, ¿no?, que tiene el sector, donde no todos los emprendimientos que nacen se terminan consolidando, bueno, genera un empleo que está bien para una coyuntura, pero bueno, hay que ver cuánto de eso se consolida. Claro. Aparecía mucho con distintos beneficios desde el ámbito municipal, ¿no? No sé realmente cuánto impacto tiene eso en la promoción de la actividad, alguna exención impositiva, el tema de plataformas, Sí, pandemia y demás. sí, no lo sé, no sé hasta qué punto, digamos, entiendo que es una ayuda, no sé si determina una inversión. Claro, más allá. Sí. Y en cuanto a condiciones laborales, más allá de esto que mencionás, en algunos otros sectores también aparece esto de la precarización o alguna otra dificultad específica.
Bueno, sí, lo que pasa es que se ve como más notorio en sectores donde en este momento no los estamos estudiando, pero en el año pasado hicimos un estudio sobre eso, en sectores de reparto, de delivery, y en sector de transporte de personas, que ahora Claro. está, digamos, tomó impulso este último año. Ahí sí se ve más claramente la precarización, se ve claramente que están aumentando, cuando aumenta el empleo de pocas horas. Básicamente porque muchos de los empleos que aumentan son empleos por cuenta propia, por ejemplo, la venta en ferias, Claro. que las ferias han proliferado y se han consolidado como una opción laboral, pero son trabajos de pocas horas. Claro. Entonces, necesariamente ese tipo de trabajos tiene que ser complementado con otra fuente de ingresos. El delivery generalmente es complementado con otra fuente de ingresos. El trabajo para transportar personas también suele ser complementado con otro tipo de fuente de ingresos. O sea, son trabajos que ayudan como complemento. Si uno lo tiene que tener como fuente principal de No ingresos, alcanza. Claro. tiene que destinar muchas horas. O sea, son trabajos muy intensos en horas para poder tener un ingreso, bueno, más o menos acorde al nivel de gasto de una familia. ¿Y en turismo qué pasa en ese sentido, por ejemplo? Bueno, en turismo tenemos el tema de la región, ¿no? En la región está como más asentado la fuente de ingresos turística. Pero bueno, es un sector también muy difícil de estudiar porque gran parte de los ingresos por turismo son de personas que no se dedican a eso, ¿no? En caso de Montehermoso, que Es generalmente temporada y... temporada o las familias que alquilan el departamento o la casa, Claro. pero no aparece, digamos, en los registros, no está. O sea, es un sector que es muy esquivo de ser medido, de saber qué empleo se genera ahí. Probablemente se genere poco empleo porque el que alquila una casa o un departamento en Montehermoso no genera empleo per se, digamos, es netamente una renta, ¿no? Puede haber, en el caso de Sierra de la Ventana, sí, un poco más de empleo porque ahí la mayor parte del turismo ocurre en el otro formato, en el formato de, digamos, ya hay un establecimiento que Claro. tiene cabaña con servicios y demás, ahí se genera un poco más de empleo. Pero hay alta precarización ahí, son empleos no registrados en su mayor parte y con niveles salariales bastante bajos, de pocas horas también, entonces suele combinarse con esto, o sea, son trabajos que se combinan con o puestos en ferias o estas otras actividades de reparto, de transporte de personas cuando digamos, ocurre, necesitan ser combinados con otra cosa, o sea, no son trabajos que en sí mismos generan una fuente de ingresos suficiente para sostener todos los gastos del hogar. Y en este contexto, ¿cuál es el rol que ocupa Bahía Blanca, por ejemplo? Bueno, Bahía Blanca es muy importante porque eh, ha sido históricamente un lugar de paso para la Patagonia, para el sur del país. Tiene cierto desarrollo en el sector comercial mayorista, en el segmento mayorista, o sea, genera atracción. Además de lo que genera el propio sistema de educación superior, ¿no? Donde vienen muchas personas de afuera a estudiar. Creo que el rector hace unos días atrás mencionaba la movilización de recursos. También es un centro importante en términos de salud. Muchas prestaciones de salud de alta complejidad se realizan acá. Entonces, hay como una especie de anclaje en Bahía Blanca respecto de la región. Genera como una especie de interland, ¿no? Donde se vincula. Entiendo que ese rol todavía lo sigue manteniendo, eso fue un rol histórico, no es nuevo, ni me parece que lo sigue manteniendo y creo que, bueno, puede generar algún derrame hacia el resto de la región limitado, ¿no? Limitado. Y esto ya por fuera de esta investigación, digo, en contraposición o como alternativa a la industria y a ese progreso que se viene pronosticando permanentemente en relación a una gran inversión. ¿Qué otras alternativas o es viable el desarrollo de alguna otra actividad o perfil económico o es hoy una realidad sobre, bueno, vos decís acá la planta
Estamos hablando de 1.000 empleos desde hace años más o menos estable, ¿no? Sí. Por lo cual no sé qué opinión tenés al respecto ante un discurso que hoy encima se plantea contundentemente, ¿no? Casi por unanimidad, que las fuerzas políticas e institucionales ven ahí el camino de desarrollo para la ciudad solamente. Sí, bueno, es difícil saber qué otras industrias pueden generar una alternativa interesante, porque, bueno, cada una tiene sus pros, sus contras. Hay sectores de actividad que generan más empleo, pero tienen peores salarios, otros que tienen mejores salarios, pero en términos de empleo son más pequeños. Entonces, es difícil poder decir, bueno, vamos por acá. Como una fantasía que uno tiene de poder responder eso, ¿no? Que uno está tratando de buscar eso, pero bueno, los capitales a veces no lo piensan con la misma lógica. Entonces, no sé si uno podría responder a eso de un modo realista. Digo, uno puede decir, bueno, el desarrollo del software o el desarrollo de maquinaria de alta complejidad, bueno, para eso hay que tener un mercado, un tamaño de mercado suficiente, y tiene que haber toda una serie de instituciones que den un plafón a eso, que bueno, Argentina en general, no solamente la región, Argentina no tiene muchas veces esa escala. Más allá de la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Que muchas veces se mencionan, muchos empresarios suelen decir, bueno, pero no solamente es eso, sino que en este país no sabemos qué va a pasar. Bueno, además de esa cuestión de la incertidumbre, muchas veces no está esa escala. Y eso es lo que ha dado en otros países desarrollados, el inicio a una trayectoria, digamos, más promisoria. Pero igualmente a nivel mundial está ocurriendo esto. Claro. O sea, a nivel mundial también hay un parate o un estancamiento de la producción en muchas áreas. Entonces, bueno, el panorama no es muy alentador, ¿no? El panorama es de un escenario, por lo menos ahora, de estancamiento, de contracción, de sostenimiento, muchas veces de industrias que no son rentables. El caso de las plataformas. Muchas de las plataformas que surgen no tienen durante años ninguna rentabilidad. Claro. Ninguna. Y bueno, la literatura la llama empresas zombies, ¿no? Entonces, sobreviven en base a estar sostenidas por algo que es humo. Claro. Claro, cada tanto ocurren. Una la pega. Sí, ocurren sinceramientos de eso, ¿no? Cada tanto ocurren sinceramientos de eso y quedan tendales de despedidos y de quiebras. Pero bueno, eso ocurre como de a jalones, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la situación. A nivel internacional no hay una perspectiva o un panorama que permite decir, bueno, por acá vamos a crecer. De hecho, las empresas tecnológicas tuvieron esta mirada, tuvieron esta atención en los años 2000 y ahora estamos viendo que gran parte de ella está despidiendo, claro. O sea, se está contrayendo y no expandiendo. De modo que no sé, la pregunta es más un interrogante. Bueno, siguen entonces cruzando algunas de estas preguntas que quedan pendientes en el marco de este proyecto, así que nos volveremos a encontrar en cuanto tengan novedades. Bueno, ojalá. Cuando traigan la posta. Ojalá. Por ahora, ¿de qué se trabaja en el sudeste bonaerense? Es la pregunta que se hicieron y que pueden encontrar ustedes también en el reporte publicado en la página del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Valentina, muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Ya seguimos.